Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales y mis respetos para todos. Antes que nada, quiero disculparme con todos ustedes por las demoras en las publicaciones de este tutorial de Excel y Access, pero ya estamos de vuelta, así que continuemos. En el video anterior les comenté o les adelanté de tratar el tema de la creación de las tablas, cosa que será en este video. Sin embargo, me gustaría leer un poco sobre las bases de datos, de modo que usted tenga el contexto sobre el uso de las bases de datos. Así que me muevo por aquí, me desplazo en la siguiente diapositiva y vamos a leer lo siguiente. Una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Me detengo un momento solamente para hacer un poco de énfasis sobre lo que acabo de leer. Voy a mover la diapositiva y les muestro. Como pueden ver en la imagen, veremos que tenemos una imagen de una biblioteca en la cual se ha separado de modo que podamos clasificar por medio de estantes aquellos libros que traten sobre deportes, otros que traten sobre matemática y otros que traten sobre historia. Cada uno está ordenado según su tipo. Por lo tanto, una forma de indexar sería la forma en que se está viendo en la imagen, es decir, que cada uno de los libros va según lo que trate el libro. Esto es una manera de indexar. En cuanto a almacenamiento, ahora cuando se trata de consultas, esta forma de indexar o de clasificar les ayudará o les facilitará la consulta y la ubicación del libro que deseen encontrar. Y continuamos. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos. Esto quiere decir que la creación de los sistemas informáticos de base de datos ha contribuido en el almacenamiento de información en formato digital. ¿Ok? Continuamos. Hablemos ahora sobre el índice. El índice de una base de datos es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones por medio de un identificador único de cada fila de una tabla, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla de una base de datos. El índice tiene un funcionamiento similar al índice de un libro, guardando parejas de elementos, el elemento que se desea indexar y su posición en la base de datos. Para buscar un elemento que esté indexado, solo hay que buscar en el índice dicho elemento para, una vez encontrado, devolver un registro que se encuentra en la posición marcada por el índice. Como pueden ver en la siguiente imagen, verán que esto es como una tabla. Cuando creamos una tabla en Access, esta por defecto traerá un campo autoincrementales. Ese campo tiene como nombre ID. Este campo es indexado, por lo cual no permitirá datos repetidos. Este campo, por supuesto, se autoincrementará conforme registros se hagan en la fila de la tabla. Sin embargo, además de este campo que es indexado, usted puede crear también otros campos que también puedan ser indexados, de modo que no permita la duplicación de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de una tabla que sea de clientes, el nombre de los clientes pueden repetirse, pueden existir dos David José, dos Luis José, etc. Sin embargo, el DNI o número de cédula no se puede repetir. Por lo tanto, cuando indexamos este campo, este no permitirá o no aceptará duplicados.
Esto le ayudará grandemente para poder validar y controlar la existencia de los registros para que no existan datos duplicados. Por supuesto que cuando comencemos a trabajar con la creación de una tabla, ustedes verán que al momento de crear una nueva tabla, esta por defecto traerá un campo autoincrementable y este campo será indexado, ¿ok? Pero me gustaría que lo tengan en cuenta mucho antes de crear una tabla, que además de poder crear esta tabla con este campo autoincrementable e indexado, también pueden tener la posibilidad de indexar otro campo de la misma tabla, de modo que no permita datos duplicados. Continuamos. Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, abreviados SGBD, del inglés Database Management System o DBMS, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Como pueden apreciar en la siguiente diapositiva, existen muchos sistemas gestores de base de datos, entre ellos Microsoft Access, Oracle, SQL Server, Firebase, SQLite, MySQL, entre otros. Claro está que no se puede comparar la capacidad de almacenamiento que tiene Microsoft Access respecto a los otros sistemas gestores de base de datos. Sin embargo, y esto es algo que yo digo, es que si usted estructura una base de datos con tablas relacionadas y normalizadas, con esto quiere decir que evita la redundancia de información, les aseguro que usted podrá gestionar gran cantidad de información con Microsoft Access. Continuamos. Hablemos un poco sobre las tablas. Las tablas en la base de datos se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan y almacenan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. Una tabla es utilizada para organizar y presentar información. Las tablas se componen de filas y columnas, de celdas que se pueden rellenar con textos y gráficos. Las tablas se componen de dos estructuras. Registro. Es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Ejemplo, en una tabla de nombres, direcciones, etc., cada fila contendrá un nombre y una dirección. Campo. Es cada una de las columnas que forman la tabla. Contienen datos de tipo diferente a los otros campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá un tipo de datos único, como una dirección o un número de teléfono, un nombre, etc. ¿Ok? Continuamos. Veamos cómo está estructurada una tabla de una base de datos. Como pueden ver, las tablas se conforman o están diseñadas con campos, que es igual a columnas, y registros, que es igual a filas. En cada uno de estos campos, en el título, se coloca el nombre del campo, es decir, es allí donde se registrará la información y se conocerá, de acuerdo a la configuración, cuál es el tipo de datos que se va a almacenar. Teniendo en cuenta toda esta información, estos principios, ahora sí vamos a crear una tabla. Vamos a abrir nuestra base de datos Access y vamos a crear una tabla y vamos a ver cómo indexamos un campo de dicha tabla para que no permita campos duplicados. ¿Ok? Me voy para... Abro la carpeta. Vamos a abrir la base de datos Access. Como pueden apreciar, esta base de datos no cuenta con tablas, ya que en el video anterior solamente creamos la tabla. Ahora, para este video sí vamos a crearla. Para crear una nueva tabla, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña donde dice crear. Como podrán apreciar, aquí encontrarán para la creación de tablas, diseño de tablas,
También pueden ver asistente para consultas, diseño de consulta, diseño de formulario, formulario en blanco, entre otros. También podrán trabajar con la parte de módulos, módulo de clase, Visual Basic y macros. Por supuesto que todo esto último mencionado no lo trabajaremos, porque solamente nos enfocaremos en la tabla, en la creación de la tabla. ¿Ok? Seleccionamos tabla, le damos clic y como pueden ver ya se crea una nueva tabla. Como pueden apreciar, el primer campo que nos crea es de tipo autonumérico, su nombre es ID y como pueden apreciar este campo también está indexado. Para poder ver el diseño de una tabla podemos hacer lo siguiente: ir a la parte donde dice ver, pero antes de ver el diseño o trabajar con el diseño de la tabla, Access nos pedirá el nombre de la tabla. Por lo tanto, presionamos ver, buscamos vista de diseño y nos aparecerá un cuadro de diálogo donde escribiremos el nombre de la tabla. Para nuestro ejemplo, yo voy a colocar TV prueba. Le doy a aceptar y ya tenemos lista la tabla para trabajar con sus propiedades y demás. Estamos en la vista de diseño y como pueden ver tenemos el campo ID. Este campo es de tipo autonumérico, es decir, autonumeración. Lo que quiere decir con esto es que cada uno de los registros que se almacenen en la tabla, este campo incrementará su valor de uno en uno. Esto por cada uno de los registros. Si yo quiero cambiar o quitar la clave principal, yo puedo hacerlo seleccionando donde dice clave principal y este campo ID dejará de ser una llave principal o clave principal. ¿Ok? Si volvemos a colocarlo como clave principal, simplemente lo seleccionamos y listo, ya tenemos nuestra clave principal. Esta clave principal o este campo como tal también es un campo que se encuentra indexado. Esto quiere decir que este campo no permitirá duplicados en el mismo. Si yo deseo ver que este campo está indexado, simplemente me muevo a las propiedades del campo y como podrán ver, aquí me aparece que indexado sí, sin duplicados. ¿Ok? Otra forma de saber si este campo también está indexado es que voy a la pestaña donde dice índices y podrán ver las propiedades del campo. Este campo ID es clave principal o llave principal. Su criterio de ordenación es ascendente, es principal por supuesto, es única y no acepta campos nulos. Es decir que este campo no puede aceptar campos nulos o espacios en blanco. No puede haber campos nulos en una clave principal o indexada. ¿Ok? Cierro. Para colocar un nuevo campo, simplemente se posicionan en la fila continua, que es el campo al cual vamos a crear, y colocamos otro nombre. Vamos a colocar algo que diga DNI, que sería el Documento Nacional de Identificación para otros países. Para Venezuela se le conoce como Cédula de Identidad, CI. Y podemos colocar que este campo sea de tipo numérico, es decir, que me acepte solamente números. ¿Ok? En esta parte que corresponde a la descripción, este es un campo opcional, no aparecerá por supuesto, simplemente es para colocar algún detalle que corresponda al tipo de datos que está almacenando o qué datos se está almacenando. Solamente es para quienes están diseñando la base de datos, es como algo referencial. ¿Ok? Coloque documento nacional, ya va, este espacio como que vamos colocando documento nada más. En el siguiente campo vamos a colocar nombre y tipo de datos. Como pueden ver, aquí nos aparece texto corto. Si yo quiero cambiar el tipo de campo, simplemente despliegan y verán que nos mostrará
los distintos campos o las configuraciones de campo para cual ustedes diseñarán el campo con el cual van a trabajar. Pueden seleccionar texto largo, texto corto, de tipo número, número grande, fecha, moneda, autonumeración, entre otros. ¿Ok? Para nuestro ejemplo vamos a usar texto corto, tabulación, y vamos a crear otro campo que se llame apellido. Elegimos texto corto y listo. Una vez creado los campos de nuestra tabla, simplemente le damos cerrar. Nos preguntará si deseamos guardar los cambios, le decimos que sí y listo. Veamos nuevamente la tabla y están listos los campos, listos para ser registrados. Si yo quiero cambiar el nombre de la tabla, simplemente cierro la tabla, selecciono la tabla y con el botón derecho del mouse busco donde dice cambiar nombre y aquí cambiamos el nombre. Vamos a decir tabla clientes. Le damos enter y listo. Con esto tenemos cambiado el nombre de la tabla. Doble clic y vamos a crear un nuevo registro. Vamos a hacer un ejemplo. Imagina que usted va a registrar información en el campo DNI y va a colocar el DNI del cliente. Vamos a decir que vamos a colocar 15 15 15. David y García. Le damos enter y usted podrá apreciar que ya el número de la fila ya se genera al momento de crear el campo o de tabular. Cuando usted está tabulando, registrando los datos en cada uno de los datos de los campos, perdón, este me genera el número de la fila. Es por eso que significa que este campo es auto incrementable. ¿Ok? Yo me muevo a la siguiente al siguiente campo y voy a colocar 15 15 15 y voy a colocar José. Vamos a colocar González. Le doy enter. Ya ven, ¿qué es lo que me falta aquí? Voy a copiar este y lo voy a pegar aquí. Vamos a quitar este 0. No sé si esto es el problema. Ahora sí. Listo. Como pueden apreciar, el campo DNI me está permitiendo datos duplicados. Es decir, que estoy colocando 15, 15, 15 en dos filas del campo DNI. Como les hablé anteriormente, para poder ordenar y para poder buscar o para poder clasificar un área de almacenamiento para la biblioteca, también sucede con una tabla de una base de datos. Por ejemplo, si yo coloco este campo que corresponde a un campo de tipo numérico, donde voy a colocar la cédula, no puedo registrar otra cosa que no sea la cédula, ¿cierto? Lo mismo pasaría en un campo de nombre. No debería registrar un número de cédula donde estamos colocando el nombre. Lo mismo pasaría con el campo apellido. Pero también hay otra cosa muy importante. Cuando se trata de tablas de una base de datos, hay campos que no necesito que acepte datos duplicados. Como pueden ver, aquí hay datos duplicados, los cuales no sería lo recomendable, porque puede existir el mismo nombre y el mismo apellido, pero nunca puede existir el DNI o documento nacional de identificación. Para poder corregir esto, tenemos que cambiar el campo y configurarlo de manera que solamente me permita campos únicos. Me voy para vista de diseño, selecciono vista de diseño, selecciono el campo DNI y si yo quiero indexar este campo para que no me permita duplicados, simplemente me voy a las propiedades de campo, busco indexado, este me dice que su indexado es no, es decir que no está indexado.
selecciono de la lista desplegable, selecciono sí sin duplicados y luego le doy a aceptar. Voy a cerrar el campo. Me pregunta si deseo guardar los cambios, le digo que sí. Ok, este es el error que quería mostrarles. Dado que hemos registrado dos datos en la tabla, en el campo DNI, que son duplicados, y voy a cambiar o estoy cambiando el campo para que me permita solamente datos únicos, es decir, que este campo será indexado. Si existe un dato, que está duplicado, no me permitirá indexar la tabla, o el dato, o el campo. Entonces para ello tengo que cerrar. Voy a cerrar esto, le voy a decir que no. Selecciono la tabla, doble clic, borro la información la cual está duplicada y luego voy donde dice vista de diseño, selecciono nuevamente el campo, me voy a las propiedades del campo, busco indexado, le digo sí, sin duplicados, cierro, le digo que sí para guardar los cambios. Ahora voy a seleccionar nuevamente la tabla y vamos a escribir nuevamente el mismo dato, el mismo número. Voy a quitar este 0 porque me estaba fastidiando hace rato. Y escribo el mismo número DNI. Esto para comprobar si este campo me permite repetir los datos. Vamos a escribir José González y le doy a aceptar. Como pueden ver, nos muestra un mensaje el cual se lee: los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice, clave principal o relación. Le damos a aceptar y simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar el número, tabulación y enter, y con eso estamos listos. Con esto ya podemos saber que este campo, además del campo ID, este campo también está indexado, es decir, que no permitirá datos duplicados. ¿Ok? Al momento de generar el error, cuando registramos el dato duplicado, saltó del número 1 al número 3. Y esto porque Access continúa la secuencia numérica. ¿Ok? A pesar de que existan fallos o algún error cuando se registra un dato. Yo no recomendaría tanto usar campos autoincrementales. Sin embargo, aunque se presente este error, esto no les afectará, por así decirlo, las tablas que se relacionen luego de este registro, dado que si salta del 1 al 3 y continúa con otro número, no tendrá ningún problema, porque es de suponer que ese campo, cuando se registre, ya existirá y luego se relacionará con otra tabla cuando se hagan las relaciones. Pero en mi caso siempre hago lo siguiente: dado que me gusta mucho mantener la secuencia numérica de 1, 2, 3 y así sucesivamente, me gusta realizar una consulta previa antes del registro, para así obtener el último número más el 1 para registrar el nuevo dato en mi tabla. Y así evito de usar el campo autoincrementales y para evitar también ese salto de la secuencia numérica. Bien, espero que este video pueda ser útil. Espero que también podamos continuar con este tutorial, porque este tutorial de verdad que tiene mucha información y mucho que trabajar. Por supuesto que ya para el próximo video vamos a tratar un poco más sobre el tema de la creación de las tablas y hablar sobre el tema de la redundancia de información y cómo trabajar con la normalización de las tablas. Esto les ayudará grandemente para aquellas personas que deseen administrar o gestionar información en una tabla y que necesiten evitar esa redundancia de información, pero trabajando con otras tablas
de modo que cuando hagan mantenimiento a las otras tablas, estas afecten a las tablas con las cuales están relacionándose. Bien, esto es todo por el día de hoy. A todos les doy las gracias por su amable atención y nos vemos en una nueva oportunidad. Como siempre, mi respeto para todos. Hasta luego.